Vamos allá. Los peores alumnos de la historia del anime. Peores alumnos. ¿Qué consideramos un mal alumno? Muchos videos sobre malos maestros que han tratado mal a sus alumnos y que después tuvieron que ser derrotados por los mismos o alguna cosa rara de esas. Pero hay un tema que no se toca mucho y es un tema que a mí me parece muy interesante. ¿Crees que Jake Khan puede adaptar de buena manera a Brainiac? No sé cuál es el lore exacto del personaje. Interesante, y ese es alumnos que eran nefastos y solo deshonraron la memoria de sus maestros y el legado que ellos trataron de dejarle. Y por eso estamos hoy aquí, para hablar de los peores alumnos de la historia del anime. Para este video vamos a dejar cosas bien en claro. Tenemos algo más que muy buenas historias de la vida. ¿Os gusta? Porque hay series Yo creo que sí. Voy a coger alumnos malos y acapararían todo. Claro, Bakugo, para mí es que el problema de Boku no Hero es que no hay un maestro, que sí, está Izawa, pero eso yo no lo consigo un maestro. Para mí un maestro tiene que tener un rol mucho más de... Te enseñas no solo técnicas, sino también valores. El top. Y segundo, Garou es malo alumno. Sí, Garou sí que es malo alumno, por ejemplo. El vínculo maestro-alumno. Nada de interpretaciones. ¿Está muy claro? Malo, de hecho. Espero que sí. Bueno, demasiada intro. Es hora de arrancar con el video. No será te pide lo mismo de siempre. Lo primero es suscribir al canal. Saben que eso es mucho importante y que eso me lleva a este proyecto sigue creciendo cada día más. Y los que me sean en todas las redes sociales que están en pantalla, están en la descripción. Así Kylo Ren podría entrar si no fuera solo anime. Hostia, pues sí, la verdad, Kylo Ren sería un buen ejemplo. Conmigo. Listo. Ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. El maestro Zuru tiene algo que... bueno, sí, es verdad. Técnicamente esto fue alumno de... Ay, ¿cómo se llama? El maestro de Rossi. No me acuerdo. Pero sí, bueno, el que derrotó a Piccolo, el que lo encerró. Hostia, no, un mal ejemplo, la verdad. Siendo sincero. Claro, tú ya lo conoces como su faceta de maestro. Pero claro, el tío técnicamente se hace malo. Claramente marca una diferencia sustancial con el maestro Roshi. Eso es que Tsuru no entendió un carajo de las enseñanzas de Mutaito, mientras que Roshi lo entendió absolutamente todo. Mutaito era un maestro que pensaba siempre en sus alumnos y en ayudarlos a mejorar, algo que Roshi lo llevó a... Che, un spin-off de Mutaito, gente. Es que tú fuiste mal alumno. No, en general siempre me he comportado, la verdad, en clase. Nunca la leía mucho. Bueno, alguna que otra cosilla, pero tampoco exagerado. Con sus propios alumnos, dándole a Goku, Krillin, Yamcha, Tenshin... Bueno, alguna que otra vez, pero... cosas que pasan. Chaos, unas enseñanzas y consejos que los acompañarían por el resto de sus vidas. En cambio, el maestro Zuru es de los peores maestros que hubieron en la historia, premiando solo el poder y arruinando a sus alumnos y quitándoles el progreso cada vez que podía. ¿Cuándo nos damos cuenta de eso? Cuando Zuru, al ver la derrota de Chaos, lo deshonra y le... Ahora que lo pienso, Zuru también técnicamente es inmortal al paso del tiempo, ¿no? Porque tiene que tener la edad de Rossi, más o menos. Falta el respeto, solo confiando en Tenshin Han porque era más fuerte, y cuando este le suelta la mano por el trato que... Anakin es mal alumno. Hombre, a ver, se pasó al lado oscuro, podríamos decir que sí. El maestro Zuru, en lugar de reflexionar y darse cuenta de que tal vez el problema sean sus enseñanzas y que debería mejorar el trato con sus alumnos y con la gente en general, no lo hace y vuelve, pero por venganza, y esta vez acompañado de su hermano, Tao Pai Pai, quien intenta acabar con la vida de Tenshin Han. Y el maestro Zuru, en lugar de saltar en defensa de su antiguo alumno y controlar a su hermano, se pone a alentar a su hermano para que acabe con la vida de Ten y le celebra cada acto nefasto que haga. El maestro Zuru manchó el nombre de Mutaito al no cuidar ni guiar bien a sus alumnos, y si no fuera por Roshi, tanto Tenshin Han como Chaos se hubieran descarrilado. Mutaito dio la vida por el mundo y Zuru, uno de sus alumnos más importantes, nunca valoró eso y quiso manchar su legado, siendo uno de los peores maestros que alguien pudo tener. Suerte que el maestro Roshi carrió como siempre. La verdad es que sí. Cerrarse las opciones solo anime, cerrarse demasiadas opciones. Sí, pero te diré una cosa. Creo que en general poner anime en los títulos es algo que llama la atención, ¿eh? Entonces, te puede llegar a valer la pena. Geto. Claro, pero... Mi problema con este, ¿sabéis qué es? Es que ¿a quién podemos considerar maestro de Geto? Yo es que para mí en Jujutsu Kaisen no existe el rol de maestro. Porque el maestro como que es en plan, ala, va, ¿sabes? Vete. ¿Sabes? Ala, ¿sabes? Tira. No hay lecciones de ningún tipo. ¿Quién le enseñó algo a Geto? El director. ¿Pero quién le enseñó? ¿Le enseñó algún valor? ¿Le enseñó alguna técnica? Claro, que Jujutsu Kaisen funciona mucho en plan... apáñatelas, tu técnica es tu técnica. Pero no hay aquí yo no veo maestro. ¿No? ¡Ey! Gracias, Eden. ¿Qué tal? Hostias, me tocará hacer sentadilla. Me cago en tus muelas. Ahora no sale. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Eden? ¿Todo bien? Yaga es un personaje especial en Jujutsu Kaisen. El director fue su maestro ya, pero ¿qué le enseñó? Es un tipo que siempre estuvo fiel a sus principios y parecía alguien muy duro, pero la verdad es que tenía un corazón muy noble. Lo vimos con lo de Panda y con otras actitudes que tuvo en la serie. Y aunque fuera muy estricto con Goshi... No hay intro para usarlo y... No, si lo pones un poquito de rato no pasa nada. Creo que la música permite como 7 segundos o algo así. La verdad es que el tipo siempre... También depende, hay algunas que son puñeteras, mucho como alumno. Es por eso que cuando vio lo que pasó con Geto, el corazón se le tuvo que destruir. Geto como personaje fascinante. Su caída en la oscuridad tiene lógica y su forma de ver el mundo es muy radical, pero para él era lo que necesitaba el mundo de la hechicería. Aunque ser un buen personaje no impide que sea un pésimo alumno, porque trató sumamente mal a Yaga y a sus
sentimientos y a todos sus compañeros. Yaga manda a Geto a hacer un trabajo y el tipo no solo desobedece la orden, sino que además aniquila a todos los del pueblo y le lava la cabeza a la gente, generando un odio contra el mundo de la hechicería tremendo, y lo que ha sufrido Yaga con eso y sus compañeros no tiene ningún tipo de nombre. El padre de Panda le enseñó a Gojo y a Geto a proteger el mundo de la hechicería, a ser rectos y a trabajar por construir un mundo mejor en el que todos puedan vivir bien, pero Geto esas enseñanzas no la valoró Aquí me falta un poco el rol del maestro, siendo sinceros. y se volvió un loquito obsesionado con la supremacía de la hechicería y que era capaz de sacrificar a todos los humanos normales que consideraba monos para que los hechiceros pudieran vivir. Zenitsu contaría, yo no metería bueno, en todo caso podríamos meter a la luna que se enfrenta a Zenitsu, pero mi problema con ese personaje es que ya lo vemos corrompido, ¿sabes? Se volvió un horrible supremacista que despreció todas las enseñanzas de Yaga y la amistad de sus compañeros solo por... La verdad es que del anime se me ocurren así pocos que de verdad tengan un maestro, ¿sabes? Supongo que podemos meter a Pain, porque técnicamente Jiraiya es maestro de Pain y sí que le enseña ciertos valores. ¿Podríamos meter a Pain, por ejemplo? ¿Creéis que sí? poder y por mantener su ideología. Es por eso que Geto debía sí o sí estar en este video. Tengo mis dudas. Mira, es este, ¿no? El Kaigaku. Kaigaku es de los personajes más nefastos de Kimetsu no Yaiba, porque muchos de los personajes que se vuelven demonios, traicionan sus valores y su humanidad, lo hacen por algo. Tienen un motivo para hacerlo, en cambio Kaigaku simplemente era un ser nefasto que por su egocentrismo, su miedo a perder Sí, básicamente, un poco narcisista. y su sentimiento de inferioridad Que contra tan Zenitsu, bueno, malo buen alumno que sería Sasuke. Obito también podríamos meterlo, sí. Los pilares son buenos maestros, no mucho. traicionó todos los valores que le había dado Shigoro. Claro, pero los pilares en general no... Bueno, los ex-pilares te refieres. Y se entregó a la oscuridad, algo que cambiaría la historia de todos los personajes que lo conocían para siempre. Lo peor es que Kaigaku no era tan bueno, simplemente adquirió el lugar de Sexta Luna como un reemplazo y Zenitsu se lo remarca muy bien. Él se cree muy... Sí, literalmente es el más débil. Es como que... Che, el suplente, se nos ha lesionado uno, el suplente que nunca juega, tira, el de las botellas de agua, tira para adentro. Y solamente fue un tipo que agarraron al azar y porque necesitaban llenar un hueco, y eso lo destruyó mentalmente. Kaigaku es un pésimo alumno porque Shigoro le enseñó todo bien. Lo instruyó de la misma forma que a Zenitsu, le inculcó los mismos valores, le intentó enseñar las mejores técnicas que conocía, y aún sabiendo que Zenitsu tenía más potencial a futuro, no quiso dejarlo fuera y lo volvió su sucesor junto con Zenitsu. Pero el niñito no quería eso, quería ser él solito el sucesor y quería seguir humillando a Zenitsu. La mierda del grupo tal cual, es la mierda. Pasó y todos vimos cómo terminaron sus caminos. Pero bueno, tiene lógica. De esa manera justificas que Zenitsu lo derrota él solo, ¿sabes? Porque está derrotando al parguelita del grupo, ¿sabes? Al tonto polla. Triste que por la arrogancia de Kaigaku su maestro Shigoro decidiera quitarse la vida al ver que su alumno se descarriló y no pudo Las enderezarlo. capas de Monjante le ganan la Cenamuza. Y por obligar No lo a sé, su pero buen sí. maestro a tomar ese camino y orillar a Zenitsu a tomar venganza es que el pibe está en este video. Y para peor, Kaigaku se reía cuando Zenitsu le contaba eso. Una basura sobrehumana. Pobre Shigoro. Era un crack y sufrió mucho viendo en lo que se convertía su discípulo. Pero bueno, al menos Zenitsu lo vengó y le demostró que era un Chad como pocos. Cabranitsu ¿Cómo que ahora Zenitsu es un chat? No podemos decir que Zenitsu es un chat. Zenitsu es el personaje más mediocre de todo Kimetsu no Yaiba. Es una mierda de personaje. carreando la serie. Nada nuevo bajo el Kato es un mal alumno. Kato es gilipollas. Es su normal y ya está el pobre Kato. Laxus. ¿Este es el nieto del jefe de la mierda esta de Fairy Tail? ¿Puede ser? ¿El de los relámpagos? En el caso de Laxus hay un agregado tremendo, y ese es que el tipo al maestro que le estaba faltando el respeto, que nunca valoró que lo entrenó ¿No es su y que abuelo lo o hizo sí? mejorar, no era simplemente un maestro, era su abuelo, quien Ah, lo ¿ves? cuidó cuando su padre lo abandonó, y que Laxus le hiciera tanto daño es de las cerdadas más grandes que pudo haber en el anime. Makarov a Laxus siempre lo trató bien. Pero después no tiene una redención o algo así. No lo sé. Yo es que Fairy Tail sabéis que lo dropeé porque me pareció una mierda. Siempre trató de guiarlo por el mejor camino y siempre trató de inculcarle los mejores valores. Es por eso que Laxus creció creyendo que era el tipo más increíble del mundo, el mejor de todos y que nunca habría nadie que pudiera luchar contra él. ¿Y qué pasó con eso? Simple, se volvió un egocéntrico asqueroso y un día de la nada quiso dar un golpe de estado en el gremio, pasando por encima de su abuelo y faltando el respeto a la figura más grande que tenía en su vida. Fairy Tail no era solo un gremio, era un hogar, y el tipo, sabiendo lo que eso significaba, trató de arrebatárselo a su abuelo, incluso peleando con los otros discípulos de Makarov, y solo se detuvo porque fue derrotado por Naxu y Gashi. Si no hubiera pasado eso, el tipo habría seguido con su plan hasta el final. Es más horrible el hecho de que Laxus nunca tuvo remordimiento hasta que fue derrotado. El tipo no pensó nunca en su familia ni nada, simplemente quiso derrotar a los demás y cagarse en todo el legado que el abuelo construyó durante muchísimo tiempo. Y otra cosa, Yo creo que Chimuelo con mal alumno se refiere a traición, más que nada. cuando Laxus fue derrotado, expulsado del gremio y tuvo que vagar por el mundo para tratar de reivindicarse, su abuelo, demostrando que era lo más grande que había, no hizo como que no existía, sino que a la distancia le dijo que siempre iba a estar a su lado y que Fairy Tail siempre iba a ser su hogar. Algo que Laxus nunca mereció por cómo los trató a todos. Cagarse en su maestro y familia le ganaron a Laxus un lugar en el video.
Pero sí. Garou va a meter, ¿no? Che, no meta a Garou. Yo creo que Garou es el mejor ejemplo de mal alumno, ¿sabes? En el aspecto de traición y todo esto, como aprender técnicas aprendió, pero bueno. Orochimaru. Sí, también es otro de Naruto que puede meter. De Naruto puedes meter unos cuantos, ¿no? Hay bastantes alumnos que podríamos decir que traicionaron a su maestro en Naruto, ¿no? Ahora que lo pienso. Porque Sasuke técnicamente los traiciona, lo podríamos meter por ahí, ¿no? Podríamos meter a Pain, ¿no? Bueno, Nagato, lo que sea. Obito lo podríamos meter, supongo que también. Hay bastantes de Naruto ahora que lo pienso bien, ¿no? Puto Naruto, todos son traiciones, ¿eh? Todos son ninjas, ¿no? Tampoco tiene lógica. En Naruto hay muchísimos alumnos que no se refiere a comparar a los alumnos. Se refiere a. Yo creo que se refiere a más que nada a traición de los valores, ¿sabes? A traicionar a tu maestro, los valores que te enseñó más que técnicas o todo esto. Están Sasuke, que pese a ser el favorito de sus maestros se rebeló. Obito, que pese a ser querido y tener mucho apoyo se volvió loco e iniciaba una guerra por su novia imaginaria. Hay muchos ejemplos de esos. Pero nadie es peor que Orochimaru. El hombre serpiente es todo lo que está mal como alumno. Primero que nada, el tipo se rebeló porque quería descubrir jutsus prohibidos. El tipo se obsesionó con la inmortalidad y el poder y mandó todo a la con de la madre. Me impresiona que este personaje haya sido tan perdonado, tío. Porque el mamón experimentaba con niños, tío. Un estilo Voldemort, pero con mejor nariz. No tiene sentido su pseudo odio por el Está bien, tira. mundo. Segundo, está el tema de que intentó acabar con la vida de sus compañeros. Si el maestro es malvado y el alumno lo traiciona volviéndose bueno, es un mal alumno. ¿Sí? Y alguno de One Piece. Que One Piece, maestro, así como otra serie, no hay tanto, ¿no? Yo diría, yo no metería. Al menos a mí no se me ocurre ninguno de One Piece ahora mismo. Siendo sinceros. Tsunade y Jiraiya. El tipo al inicio los quería, eran sus amigos, compartían muchos momentos, aventuras. Y ahora es padre, madre, sí, ahora es una cosa rara. Podía intentar acabar con la vida de Jiraiya. Aguantá, macho, quédate tranquilo. Y tercero, y algo que ninguno de los anteriores malos alumnos pudo lograr, Orochimaru acabó con la vida de su sensei, ya que, por su propia mano, Orochimaru acabó con la vida de Sarutobi y disfrutó haciéndolo. Para peor, esa pelea fue durísima para el tercer Hokage porque no solamente tuvo que pelear contra su ex alumno, sino que además tuvo que pelear contra sus maestros Hashirama y Tobirama. Todo por el placer desquiciado de Orochimaru. El hombre serpiente nunca quiso Ahora es un poco putón Orochimaru. Nadie, solo a sí mismo. Y apenas pudo se cagó en su maestro, su aldea y sus compañeros e intentó destruir todo. Y aunque Sarutobi como Hokage fallara mucho, fue un buen sensei y a todos los entrenó bien y no merecía que Orochimaru le hiciera eso. Lo perdonaron porque mató a Hiruzen. Yamato contaría, pero Yamato no es que haya sido muy entrenada por Kaido, ¿no? Más que nada se pegaban de hostia. De hecho, yo diría que Oden es más maestra de Yamato que el propio Kaido, al menos a nivel de valores, ¿sabes? Y para peor, aunque no se hayan al final conocido. Sarutobi lo seguía queriendo y no se fue con su imagen corrompida, sino que con la imagen del Orochimaru joven que solo buscaba aprender y descubrir el mundo. Por eso, el puesto 1 sí o sí es de Orochimaru. Bueno, tenía que hacer este video para hablar de los peores alumnos de la historia de la... Me ha faltado Garou, ¿sabes? Yo hubiera metido a Garou, por ejemplo.